Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo donde en esta ocasión te traigo la actualización de resultados de una empresa que ya he analizado en el canal. Más concretamente te estoy hablando de The Italian Sea Group, como puedes ver aquí. La compañía ya la he analizado, como te he dicho, en un vídeo anterior de hace 9 meses, que por supuesto te lo voy a dejar al final del vídeo para que vayas a ese análisis que es completo sobre toda la empresa, pero en este vídeo me voy a centrar más en actualizar los resultados y sobre todo que sirva como ejemplo para todas aquellas personas que no saben qué es lo que hay que hacer una vez una compañía presenta resultados y cómo actualizar nuestras estimaciones. Como yo ya hice una pequeña estimación en ese vídeo de hace 9 meses y prácticamente podríamos decir que ahora, en el momento en el que estoy grabando el vídeo, la compañía está cotizando a 10,40, como puedes ver aquí, que justo está más o menos en el rango de previsiones que yo hice en ese vídeo para 2024, entonces en este vídeo te voy a explicar qué es lo que hay que hacer para actualizar esos datos. Como puedes ver, la compañía, como ha presentado resultados hace poco, en el último mes ha tenido un crecimiento del 24%, en los últimos 6 meses también del 34%, y el histórico desde 2021, como puedes ver aquí, realmente ha sido un crecimiento muy bueno y sólido del 72%, lo que quiere decir que es una compañía bastante interesante, una compañía del sector de las embarcaciones que está dentro del segmento del lujo. No tiene marcas de lujo, pero opera con marcas de lujo, lo que quiere decir que tiene ciertas ventajas competitivas. Por supuesto, como digo, al final del vídeo encontrarás el análisis completo de esta empresa, pero no me quiero, digamos, detener en esa parte, sino vamos a ir a la parte directa de valoración de la compañía. Para eso lo primero vamos a mirar los resultados que han presentado, nos vamos al Investor Relations, donde aquí de forma resumida puedes ver lo que generó o lo que presentó la compañía para el ejercicio fiscal 2023. 363 millones de ingresos, 23% de crecimiento de esos ingresos con respecto a 2022, 61 millones de EBITDA, 30% de márgenes EBITDA, 1,26 billions de libro de pedidos y la parte del backlog, cartera neta, 609 millones. También hicieron 10 millones de inversiones y 16,8% de márgenes EBITDA. Si seguimos bajando, aquí puedes ver que el comunicado de prensa que han sacado hace poco, realmente el 6 de febrero, puedes ver que aquí nos dan una actualización sobre la compañía donde lo importante no es solo los resultados que presentaron de forma preliminar, eso sí, porque realmente los resultados definitivos los presentarán en marzo, pero de forma preliminar o anticipada nos han presentado estos resultados, pero lo interesante no es solo eso, sino que también nos ofrecen el outlook, es decir, la estrategia de, digamos, crecimiento que esperan para 2024 y 2025, es decir, las expectativas del equipo directivo de crecimiento para esta compañía. Por eso vamos a ver este documento, realmente la información que podemos extraer. Aquí, por supuesto, ves los puntos que ya te he detallado, tanto por una parte el crecimiento de ingresos que fueron 363 millones, un 23% con respecto a los 295 del año anterior, también los 61 millones de EBITDA que creció un 30% con respecto a los 47, también los márgenes 16,8 con respecto al 15,9, inversiones de 10 millones teniendo en cuenta que de esos 10 millones 5,6 equivalen o fueron dedicados al incremento de la productividad o de la capacidad productiva de Selly 1920, también al mismo tiempo la posición financiera neta, que esto es lo más importante, ha pasado de tener deuda neta de 11 millones en 2022 a positivo, es decir, 2 millones de caja neta. Ha pasado de deuda neta, 11 millones de deuda, a 2 millones de caja, lo que quiere decir que es muy positivo. Y también, por supuesto, la parte de pedidos, como nos dicen aquí, ha sido de 1.265 millones. Lo interesante es que la estrategia, el outlook, para 2024 y 2025 nos la dicen aquí. Estará aproximadamente, es lo que estima el equipo directivo, recuerda, entre 400 y 420 millones de revenues y EBITDA, los márgenes estarán entre el 17 y 17,5. Si ves el vídeo que ya he analizado en el canal hace 9 meses de esta compañía, verás que las estimaciones anteriores que daba el equipo directivo son exactamente las mismas que están dando para este ejercicio fiscal 2024. Lo que quiere decir que aquella vez, en el vídeo que yo analicé, aplicándole un múltiplo de 8 veces, más o menos llegábamos a digamos, a un precio objetivo que es el que está oscilando ahora la compañía, los 10,42, 10 y pico, lo que quiere decir que ya podríamos decir que el precio
al que se encuentra la compañía hoy es el valor esperado que esperábamos desde 2023. Pero lo interesante es que para 2025 esperan, digamos, unos ingresos de entre 430 a 450 y unos márgenes EBITDA entre el 18 y 18,5, lo que quiere decir que esto es también positivo porque amplían márgenes, crecen los ingresos, lo que quiere decir que al final el EBITDA será todavía mayor. Entonces, con estos datos podemos hacer una actualización de valoración y de estimaciones a futuro para ver realmente el potencial que nos puede ofrecer esta compañía. Bien, como decía, si vamos a la parte de ticker, aquí estamos en The Italian Sea Group, donde, como ya sabes, estamos hablando de una empresa que, como puedes ver aquí, es una empresa small cap que capitaliza a 561 millones, es decir, es una empresa muy pequeña y prácticamente esta empresa, como puedes ver en el gráfico, ha tenido un crecimiento impresionante a partir de diciembre de 2023, es decir, más concretamente después de la presentación de resultados. Ahora, hay mucha gente que puede pensar, oye, es que a lo mejor ahora esta compañía está cara. ¿Por qué? Porque ha subido mucho, porque está en máximos históricos y ese es uno de los principales fallos o errores que suelen cometer los inversores, es decir, el anclaje de precio, el mirar el precio y decir, como la compañía está en máximos históricos, está más cara que nunca, por tanto, digamos que no deberíamos de invertir. Pero recuerda que el precio por sí solo no nos dice nada, es decir, el precio recoge la información, pero digamos que tenemos que compararla o contrastarlo con los beneficios esperados o generados de la compañía, ¿vale? Para saber si realmente está cara o está barata. Para eso nos vamos a ir a la parte de valoración. Y recuerda, o te recuerdo por si no has visto ese vídeo, que en el vídeo anterior de análisis de esta compañía, cuando hice las estimaciones a 2024, aplicándole 8 veces de EV/EBITDA, ¿vale? Que es el múltiplo que está aquí, como puedes ver, que es un múltiplo factible porque, como puedes ver, la media ha sido de 7,46 veces en este último año y en el histórico, como puedes ver, también ha sido de 7 y pico, es decir, que podríamos decir que la media podría estar en torno a esas 8 veces, es decir, que era un múltiplo más que correcto y el precio ha llegado a ese objetivo. En ese vídeo yo estimaba que más o menos llegaría sobre el precio de 10 y pico y ahora actualmente, como puedes ver, la compañía se encuentra a esos 10 y pico, 10,42. Entonces, en este momento, ¿qué es lo que deberíamos de hacer con esta compañía? Porque está cara, está barata. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar en nuestras estimaciones a futuro o en la valoración actual? Bien, lo primero es, entendemos o tenemos que entender realmente si la valoración de la empresa o el múltiplo que le está aplicando ahora el mercado está justificado o tiene cierta relación con lo que ha presentado la compañía. Como ya te expliqué, la compañía ha presentado unos datos muy buenos. Crecimiento de ingresos del 23%, 30% de crecimientos de EBITDA, ampliación o aumento de márgenes, también EBITDA, y esperan seguir aumentándolos hasta el 17, 17,5 o 18%, como puedes ver, o incluso 18,5, dependiendo si estamos hablando para 2024 o para 2025, es decir, que siguen pensando en ampliar márgenes, siguen pensando en mantener los ingresos o el crecimiento de ingresos aproximadamente en ese rango de doble dígito, no por supuesto del 23%, pero sí que al expandir el margen EBITDA, quiere decir que el EBITDA crecerá más allá de lo que podría crecer las ventas, lo que quiere decir que eso es positivo. Bien, entonces vamos a ir a la parte. Aquí, como puedes ver, que el mercado o los analistas estiman, por lo que puedes ver aquí, que realmente la compañía actualmente forward estaría cotizando a 9,32 veces. De hecho, voy a bajar un poco por si te lo tapa la cámara, a 9,32 veces, como puedes ver, y hay que pensar, ¿esto realmente es un múltiplo caro o barato para esta compañía? Realmente es un múltiplo correcto porque en el vídeo anterior yo le asigné 8 veces. Realmente lo que hay que entender es que estamos ante una empresa que es small cap, como te he explicado, 500 y pico millones, ¿vale? Me cambio para que lo vuelvas a ver, 561 millones, 578 de enterprise value, ¿vale? Lo que quiere decir que estamos ante una empresa muy pequeña o una empresa prácticamente pequeña. Entonces, para esta compañía pequeña es entendible que los múltiplos sean más bajos, pero
a medida que esta empresa vaya creciendo y vaya teniendo cada vez más tamaño, lo normal es, por un lado, como más inversores la van a conocer, invertirán en ella. Por otro lado, como fondos de inversión pueden acceder a esta inversión porque ya no será una small cap, sino será una mid cap, es decir, cuando ya capitalice a más de 1.000 millones, muchos más fondos de inversión podrán acceder a esta compañía y a medida que siga manteniendo este crecimiento y demuestre esa resiliencia al trabajar con marcas de lujo, eso quiere decir que el mercado confiará o podrá confiar más en asignar mejores múltiplos. ¿Qué es lo que hemos visto justo ahora? Pues que el mercado ha hecho un re-rate prácticamente en estos últimos meses tras la presentación de resultados, porque no solo han presentado resultados, sino también han presentado la actualización de próximos resultados o, digamos, las estimaciones para 2024 y 2025, que son bastante buenas. Por tanto, el múltiplo de 9,5 veces, 9,3 veces, como te decía, forward de 2024 o a 12 meses, ¿vale? Por tanto, si vamos a estimaciones para ver si realmente las estimaciones de los analistas más o menos coinciden con la que nos han dado el equipo directivo, aquí podemos ver que en cuanto a revenue, fíjate una cosa importante, que es que Ticker todavía te pone 2023 con la E. La E de estimaciones, ¿por qué? Porque realmente los datos que nos han presentado desde 2023 son preliminares. Los datos oficiales, que para eso hay que ir aquí, vamos atrás, y en este caso, una vez entramos, voy a entrar aquí porque se ha salido, directamente vamos aquí a la parte donde puedes ver que realmente el calendario oficial es el 21 de marzo de 2024, donde se presentan los resultados, es decir, donde se consolida o se verifican esos resultados, pero lo que nos han presentado ahora es unos datos preliminares, ¿vale? Por tanto, estos datos preliminares que hemos visto podrían cambiar, ¿vale? O podrían sufrir algún cambio y están a expensas de que se verifiquen que estos datos son correctos, ¿vale? Pero digamos que podríamos fiarnos de estos datos. Por eso Ticker te pone una E. Aún así vamos a tener en cuenta que estos datos son o van a ser los correctos. Lo que quiere decir que 364 millones y luego esperaban para el siguiente año, fíjate que los analistas estiman 417 cuando nos estaban diciendo que ellos esperaban entre 400 y 420, es decir, están dentro del rango. Y también esperaban márgenes de entre el 17 y 17,5. Y si te fijas aquí en la parte de EBITDA, el margen estaría aproximadamente para 2024 17,4, como puedes ver aquí. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente esta parte de aquí que te estoy marcando sí estaría entre los 17 y 17,5. Es decir, que los analistas lo que están haciendo es tomar las estimaciones que nos está dando el equipo directivo. Pero es que también para 2025 nos están diciendo que la compañía podrá generar 444. Lo que quiere decir que si volvemos para ver las expectativas, está dentro del rango de 430 450. Lo que quiere decir que también es válido. Y también aquí en este caso para 2025 se espera márgenes del 18 y del 18,5. Lo que quiere decir que aquí también los analistas nos estiman ese 18,4, es decir, está dentro del rango. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer para facilitar el nuevo cálculo o la nueva estimación de la compañía? Vamos a ver realmente el múltiplo forward, ya lo sabemos porque es en base a estos cálculos. Por supuesto, puedes hacer varios escenarios donde cojas el rango bajo o el rango alto, es decir, en vez de 417 millones, puedes coger también los 400 millones o los 420 millones y en función de eso calcular el margen, también el rango bajo y el rango alto de EBITDA, y en base a ese EBITDA te saldrá un múltiplo diferente, pero más o menos lo que nos está diciendo en este caso Ticker es que la compañía está cotizando, teniendo en cuenta estos datos forward de 2024, a 9 veces. Para 2025 se espera un crecimiento del 6%. Como verás, esta compañía realmente, y si entiendes el modelo de negocio de la empresa y si vas al final del vídeo al análisis que ya hice del canal, verás que esta compañía tiene muy fácil crecer a tasas de doble dígito, por lo que realmente no tiene sentido que crezcan al 6, al 7 y al 4 como estiman los analistas los siguientes años. De hecho, el equipo directivo, que está dentro del rango para 2025, nos están diciendo que crecerían entre 430 y 450 millones, lo que significaría que de 2025
2024 a 2025 crecerían menos de esa tasa de doble dígito, cosa que yo creo que es demasiado conservadora. Aún así, podemos hacer dos escenarios. Por un lado, tener en cuenta este crecimiento, que es un crecimiento pobre, pero podemos tenerlo en cuenta, es decir, tenemos en cuenta que la compañía a 2027 generará 500 millones de ingresos y una EBITDA de 102 millones, manteniendo por supuesto, como puede ver, los márgenes del 17-18, y aquí para 2027 en este caso nos están diciendo que ampliarían los márgenes al 20%, pero como los ingresos van creciendo menos, más o menos podría ser un rango razonable. Entonces, yo como escenario conservador voy a escoger este crecimiento, que ya te digo que me parece pobre, para 2027, ¿vale? Pero es que luego voy a hacer un escenario donde realmente le voy a aplicar un crecimiento de doble dígito, del 10%, nada más. Y verás cómo las estimaciones de esta compañía cambian bastante, aun teniendo en cuenta o asignándole unos márgenes EBITDA más apropiados. Bien, por un lado vamos a ir a 2027, vamos a tener en cuenta estos 498 millones, lo que quiere decir que si tiene márgenes del 20,5% serían 102 millones de EBITDA. Entonces, si vamos a la calculadora, vamos a poner aquí los 102 millones que se supone que podría generar de EBITDA esta compañía para 2027. Ahora, voy a tener en cuenta que el mercado seguirá pagando de aquí a 2027 las 9 veces que está pagando actualmente. ¿Por qué? Porque esta compañía, como tiene ventajas competitivas, trabaja con marcas de lujo y ha demostrado que puede presentar mejores resultados, además de tener fuertes vientos de cola, es factible que esta compañía, el mercado, siga pagando 9 veces en ese 2027. Por tanto, 102 por 9 veces significa que tenemos un enterprise value de 918 millones. Ahora, recuerda que la compañía ha pasado de tener deuda neta a caja neta. En este caso, yo podría descontar lo que pone aquí ticker D en la parte de descripción, que es la diferencia de Enterprise Value a Market Cap, pero no lo voy a hacer. Voy a suponer que la compañía ni tiene deuda neta ni tiene caja neta, sino está equilibrado. Lo que quiere decir que este Enterprise Value coincide con el Market Cap, ¿vale? Vamos a suponer que estos 918 millones es Enterprise Value y Market Cap. Para eso, precisamente, estos 918 millones, ahora lo que tenemos que hacer es dividirlo entre las acciones en circulación, y si vamos aquí abajo puedes ver que la parte diluida son 52,29 millones de acciones. Es decir, que si esto lo dividimos entre 52,29 llegaríamos a un precio objetivo de 17. La compañía está actualmente en 10,40, como te enseñé en el momento de la grabación del vídeo. Quiere decir que esto sería un upside del 75% o un poquito más del 75% de crecimiento. Eso sí, estamos hablando para 4 años, crecimiento del 75%, y teniendo en cuenta la parte conservadora de los analistas, es decir, con crecimientos, como puedes ver aquí, que vuelvo a la parte de estimaciones, crecimientos en ingresos por debajo del doble dígito, que esto realmente es bastante conservador. Ahora bien, una vez tenemos ese escenario en el que de forma, digamos, conservadora, manteniendo el mercado el múltiplo actual, pero se supone, y por eso te digo que entiendas lo del múltiplo, que de aquí a esos años, a que lleguen esos años, la compañía cada vez va a ser más grande. Lo que quiere decir que en 2027, como vistes, si tenía aproximadamente un Enterprise Value o un Market Cap de 900 y pico millones, significa que ya será más grande, será más conocida y muchos inversores o instituciones financieras podrán acceder a esta empresa. Lo que quiere decir que es factible que al menos se mantenga el múltiplo. Bien, pues como has visto en este escenario tenemos ese crecimiento de el 70%, como puedes ver. Ahora lo que voy a hacer es calcular un escenario más estándar. En mi opinión, yo creo que esta compañía podría crecer, o es muy factible que pueda crecer, digamos que a tasas de doble dígito. Es decir, como mínimo que tenga crecimiento del 10% en ingresos. ¿Eso qué quiere decir? Que estos ingresos vamos a partir de, por un lado, la parte media. Recuerda que de 2024 estaba entre 400 millones y 420 millones. Yo voy a escoger 410 millones. Por eso me voy a ir aquí a MoneyChimp y voy a poner aquí 410 millones de revenue. Recuerda que a 4 años voy a calcular aquí, en este caso, que es lo que voy a poner, crecimiento
crecimiento del 10% y la compañía en teoría llegaría a 600 millones de revenue en 2027. Una vez tenemos los revenues que podría conseguir la compañía en 2027, que como puedes ver hay bastante diferencia, por lo menos de unos 102 millones de diferencia con respecto a lo que estiman los analistas, creciendo a tasas de media del 6-7% con respecto al 10%, que sí creo que es factible. Ahora hay que aplicarle, digamos que los márgenes EBITDA. Yo no voy a aplicarle 20 veces porque no sé si pueden llegar a 20 veces, pero obviamente cuanto más tamaño tenga la empresa es factible que puedan optimizar el negocio y por tanto los márgenes se amplíen. Pero voy a coger, digamos, con punto intermedio entre las 18 veces que estimaba el equipo directivo en 2025 y las 20 veces de máximo que nos da los analistas en 2027, es decir, 19 veces. Para eso tengo que tener en cuenta estos 600 millones, me voy a la calculadora y pongo 600 millones y lo voy a multiplicar por 0,19, es decir, es calcular el 19% de 600 millones y llegaríamos a un EBITDA supuesto en 2027 de 114 millones. Bien, estos 114 millones, ahora la realidad es que de aquí a 2027 yo creo que el mercado podría asignarle a esta compañía un múltiplo ligeramente superior al actual, ya no de 9 veces, sino de 10 veces. Ni siquiera me estoy yendo a 11, ni a 12, ni a 13, ni a 14, que seguramente con el paso de los años para esta compañía el mercado pueda pagar esos múltiplos. Solamente ligeramente subo de 9 a 10. Lo que quiere decir que si multiplico 114 por 10 nos iríamos a un enterprise value o, en este caso sí, enterprise value de 1.140 millones, pero recuerda que esta compañía tenía caja neta y también ha tenido deuda neta. Entonces, para suponer o ser todavía más conservadores, yo le voy a quitar 40 millones de deuda que supuestamente tendrá la compañía en 2027. Quiere decir que habría un market cap de 1.100 millones. Con esos 1.100 millones, ahora recuerda que tenemos que dividirlo entre las acciones de circulación que las teníamos aquí en la parte de Financial, donde puedes encontrar que realmente la parte diluida era 52,29. Quiere decir que si este número lo dividimos entre 52,29, llegaríamos a un precio objetivo de 21 en 4 años. Quiere decir que podrías conseguir más que doblar en 4 años si la empresa consigue, por supuesto, ampliar sus márgenes, pero no mucho más de lo que dice el equipo directivo, porque el equipo directivo recuerda que nos ha dicho de entre el 17, 17,5 2024, márgenes EBITDA, al 18, 18,5, ¿vale? Y yo he escogido el 19, un poquito más de lo que está estimando el equipo directivo para 2025. Yo lo tengo en cuenta para 2027. Y encima crecimientos de doble dígito. Hay una cosa que no te he comentado y que tú puedes creer, oye, es que a lo mejor este crecimiento es demasiado. Ten en cuenta que en esta compañía te quedas corto con ese 10% porque si vas aquí a la parte de descripción, esta compañía reparte dividendos, fíjate, aquí un 2,6% de rentabilidad por dividendo. Si fuera de forma neta, descontando impuestos, podríamos sumarle un 2%. Es decir, que aunque esta compañía no creciera al 10, sino creciera al 8, tú tendrías ese 10. Y por tanto, con ese 10 de crecimiento, digamos que este resultado es factible, como mínimo. Pero si los ingresos son capaces de crecer a esa tasa de doble dígito y más sigue la compañía repartiendo dividendos a esa media del 2% anual, quiere decir que tendrías un 12% anualizado. Es decir, todavía mucho más de las estimaciones que yo estoy haciendo. Lo que quiere decir que esta parte, como ves, no es un escenario optimista, sino es bastante conservador. Ahora, si comparamos el precio actual 10,42 en el momento que estoy grabando este vídeo con el precio objetivo a 2027 de 21, vamos a ir aquí y vamos a ir a la parte de calculadora. En este caso vamos a abrir esto, calculadora, vamos a ir a la parte de retorno y me voy a ir aquí y voy a poner 10,40, 10.40 y aquí 21. En este caso a 4 años, como puedes ver, sería una rentabilidad anualizada del 19,21%. Y recuerda que tienes que tener además en cuenta el 2% neto de impuestos,
de dividendo. Porque si es un 2,6, aproximadamente los dividendos se suele pagar. Puedes poner que más o menos ese 0,6 es lo que pierdas pagando impuestos, ¿vale? Si quieres tenerlo en cuenta, o un poco más o un poco menos, pero más o menos, lo que quiere decir que realmente de 19 te podrías ir como mínimo a 20% de crecimiento en 4 años. Estoy hablando de una empresa que, como digo, sí es una small cap, es una empresa pequeña que, como ves y como ya te enseñé, capitaliza a 561 millones, pero ten en cuenta que en este ejemplo que te acabo de poner, a 2027 ya sería una empresa de más de 1.000 millones. Lo que más o menos podríamos considerar que esta empresa ya pasaría a entrar en terreno de empresa mediana. Todavía sería pequeña, una empresa mediana tirando a pequeña. Pero aquí lo interesante no viene solo esto, sino qué es lo que ocurre si esta empresa consigue mantener ese crecimiento del 10%, ya no a 5 años o a 4 años, sino a 10 años. Entonces, en este caso, vamos a volver a calcularlo, pero a 10 años. Para eso, como dije, me voy a ir otra vez a la calculadora, voy a ir a la parte de interés compuesto. Recuerda que los millones de ingresos que estaba en el rango que decía el equipo directivo era entre 400 y 420. Yo escogí 410 en este ejemplo y ahora vamos a tener en cuenta ese crecimiento del 10% a 10 años. Quiere decir que la compañía ya generaría de ingresos 1.063 millones de ingresos. Bien, si tenemos en cuenta estos ingresos, reseteamos la calculadora, estos 1.063 de ingresos, ahora tenemos que calcular el margen EBITDA. Voy a ser más conservador y en vez de aplicarle las 19 veces, le voy a aplicar 18 veces de margen. Lo que quiere decir que estos 1.063, es decir, porque son más años y puede ser que en más años los márgenes bajen. Por tanto, esto lo multiplico por 0,18. Es decir, que los márgenes bajan de a 4 años 19%, a 10 años bajarían al 18%. Más o menos, para que te hagas una idea. 191 millones de EBITDA en 10 años. Ahora, como la empresa ya has visto que en este caso, si lo multiplicamos, y vas a ver ahora por el múltiplo que le voy a asignar, ya estaríamos hablando de una empresa mediana, seguramente el múltiplo que habría que asignarle es mayor, seguramente de 11, 12, 13 o 14 veces, dependiendo de cómo la vea el mercado y dependiendo también de si cumple o no las expectativas del mercado. Yo voy a seguir asignándole un poco más, en vez de 10 veces u 11, voy a asignarle 12, que es también ligeramente con respecto al ejercicio que te acabo de mostrar o las estimaciones a 4 años, y por tanto, si esto lo multiplico a 12 veces, significa que la compañía ya capitalizaría a 2.296 millones. En este caso de Enterprise Value. Voy a exagerar y le voy a descontar esos 96 millones de deuda. Es decir, le voy a suponer que la empresa, a medida que va creciendo más, se va endeudando más, aunque recuerda que si analizas el modelo de negocio de esta empresa, tal y como te expliqué en ese vídeo que ya tengo en el canal, realmente digamos que los clientes también financian en parte, gracias al backlog, a esta empresa, lo que quiere decir que no necesitan endeudarse. Aún así, yo voy a ser más conservador y le voy a quitar esos 96 millones para que se queden 2.200. Esto lo vamos a dividir entre las acciones en circulación que tendrá la compañía dentro de 10 años, que podría ser más o menos, pero vamos a estimar que es exactamente lo mismo, los 52,29 acciones diluidas, como puedes ver. Por tanto, esto dividido entre 52,29 llegaríamos a un precio objetivo a 10 años de 42 y la compañía está cotizando a 10,40. Quiere decir que en 10 años prácticamente estaríamos hablando de multiplicar por 4 veces tu inversión. Recuerda que esto no es una recomendación de compra, sino es un ejercicio para que veas cómo hay que actualizar los datos y hay que entender por qué se le aplica un múltiplo u otro a esta compañía en función de lo que puede ver el mercado. Por tanto, para saber el crecimiento que podemos esperar por esta inversión, realmente lo que tenemos que hacer es ir aquí a la parte de retorno y poner 10,40, que es el precio actual, y los 42, que sería el precio a 10 años, que por eso pongo aquí 10 años, y verás que la rentabilidad anualizada, porque he contraído los márgenes, es del 15% anual.
es más moderado porque los márgenes EBITDA, como vistes, no son del 19, como en el caso de a 4 años, sino son del 18 a 10 años, lo que quiere decir que estoy siendo conservador y aún así conseguiríamos un prácticamente 15% anual, eso sí, teniendo en cuenta aparte los dividendos que reparta la compañía, que recuerda que aproximadamente neto de impuestos sería del 2%, lo que es actualmente. A lo mejor cuando vaya creciendo reparte más, a lo mejor se quedan igual o a lo mejor lo bajan, pero como mínimo, según las estimaciones, podría llegar a tener ese 15% anualizado, que durante 10 años, y esto es lo interesante, para que te hagas un ejemplo o para que veas un ejemplo, si invirtieras, que no estoy diciendo que lo hagas, pero si invirtieras, por ejemplo, 10.000 euros en esta compañía a 10 años y obtuvieras ese 15% de media, quiere decir que pasarías a tener 40.000 euros. Esto quiere decir que según las estimaciones, si invirtieras en The Italian Sea Group hoy, y la tuvieras en cartera por 10 años y la compañía, por supuesto, mantuviera ese crecimiento del 10% en ingresos y consiguiera tener márgenes del 18% EBITDA, significa que la compañía te podría proporcionar al menos un 15%. Aparte, debes de tener en cuenta los dividendos que neto de comisiones o en este caso de impuestos, neto de impuestos, al final se quedaría en un 2%. Eso sí, esos dividendos podrían desaparecer, podrían aumentar, se podrían reducir, por lo que como mínimo, según nuestras estimaciones, más o menos podríamos esperar ese 15%, multiplicar por 4 nuestro capital a 10 años. Y nada, esto es todo sobre la actualización de resultados de The Italian Sea Group y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.